Amén, hermanos. Dios los bendiga esta tarde. Gracias al Señor por esta oportunidad más que tenemos. Gracias a Dios. Estamos contentos con nuestro Dios por todo lo que Él nos permite en nuestra vida. Hemos pasado por días poco difíciles. Ha habido enfermos entre nosotros. Pero gracias al Señor que Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Esperamos en nuestro Dios y confiamos en que Él nos sacará adelante, hermanos. Sigan orando. Y oremos especialmente por quienes se encuentran en casa con alguna enfermedad un poco difícil o grave. Oremos para que Dios los sane, los levante y les dé fuerza una vez más, hermanos. Así que agradecemos a nuestro Dios por su cuidado, su manera de estar con nosotros. También agradecemos al Señor por cada uno de ustedes, hermanos, que se mantienen fieles a la palabra del Señor, se han guardado, están ahí atentos a los mensajes, han estado siendo fieles también con sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas de fe para misiones. Agradecemos, hermanos, que todavía en medio de los tiempos y las circunstancias, el pueblo del Señor se ha mantenido fiel. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. En esta noche les voy a invitar, hermanos, para abrir sus Biblias al capítulo 1 de la carta de Santiago, el versículo número 8. Vamos a estar leyendo este texto para dar inicio al mensaje de esta tarde y pedimos que cada uno, hermanos, si son tan amables, busquen sus Biblias, ábranla ahí para que ustedes vean en sus propias Biblias lo que dice la santa palabra del Señor. Dice así la Biblia, hermanos, el versículo 8, dice: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, para pedir a Dios su dirección. Padre Dios, en esta tarde rogamos, Padre, que una vez más estés con nosotros, habla en nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz nuevamente. Pedimos, Padre, por quienes en esta hora están en cama, están necesitados, Señor, de tu mano poderosa, Señor, que tu palabra, Señor, sea de alguna manera de aliento para sus vidas también, Señor, en esta tarde. Pero, Señor, gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo hasta todavía, Señor, en lo que resta de nuestra existencia aquí. Habla en nuestros corazones con tu palabra y a ti será toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, hermanos, quisiera tomar el tiempo para hablar sobre la palabra constancia. Vamos a hablar sobre la constancia. El versículo dice que los hombres, aquel hombre que es de doblado ánimo, es inconstante en todos sus caminos. La constancia y la inconstancia siempre traen algunos resultados. Es importante que nosotros sepamos, hermanos, que debemos de continuar adelante. Recuerdo cuando era niño, estábamos en la escuela, había una historia que se me quedó grabada ahí sobre aquel dicho popular que dice: más vale paso que dure y no trote que canse. Algunos van tan rápido que se cansan pronto y ya dejaron de seguir adelante. Mientras que hay otros que, aunque van despacio, pero no detienen su paso, siguen constantes, son constantes en su caminar con Cristo. Así que de eso queremos hablar en esta noche, hermanos. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hermanos, nosotros podemos traer bendición a nuestras vidas, a nuestras familias, si somos constantes, pero también podemos traer desgracia a nuestras familias si nosotros somos inconstantes, si no nos percatamos de la importancia de la constancia en nuestra vida. Así que vamos a hablar de eso en esta noche y quiero que comencemos, hermanos, leyendo la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, por favor. En el Antiguo Testamento, segundo de Crónicas, capítulo número 15, vamos a comenzar ahí, por favor, y vamos a buscar el versículo número 2. Segundo de Crónicas, capítulo número 15, dice la palabra del Señor: y salió al encuentro a Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros.
si vosotros fuereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Quiero que veamos en esta tarde, hermanos, vamos a ver varias cosas. En primer lugar, quiero que veamos acerca de, hermanos, la desgracia que trae el ser una persona inconstante, el no perseverar buscando a Dios. En el texto que acabamos de leer habla acerca de la importancia de buscar a Dios. Dice el versículo: si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Es interesante esto, hermanos. Nosotros no podemos de ninguna manera, hermanos, darnos el lujo, por así decirlo, no nos podemos dar el lujo, hermanos, de caminar sin Dios. En esos tiempos, mayormente, cuando vemos a un lado de nuestro, hermanos, por todas partes, gente enferma, gente enfermando. Algunos hermanos ya partieron para estar con el Señor, y otros que han muerto, hermanos, que quizás no llegaron a la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que en medio de todo esto necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos a Dios con nosotros. Lo necesitamos como médico por excelencia. Que Él esté al lado de nuestra cama. Que Él esté con nosotros en nuestra enfermedad. Por eso dice aquí la Escritura: si ustedes lo buscan, lo hallarán. Él estará con ustedes. Mas si ustedes lo dejan, Él también te dejará. Algunas veces, hermanos, con tristeza vemos personas que han sido inconstantes en el andar con el Señor. En un tiempo estaban en la iglesia, en un tiempo caminaban con Dios, pero de pronto por algunas causas o circunstancias se apartaron de Dios. Y ahora, hermanos, las consecuencias son de que caminan solos. Eso solamente trae desgracia. La desgracia de caminar solos sin el Señor Jesucristo. Es importante que nosotros comprendamos que necesitamos a Dios en nuestra vida para que pueda, hermanos, para que Él sea nuestro escudo, para que Él sea nuestra fortaleza, para que Él sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermanos. Lo necesitamos. Hay que ser conscientes de eso. Así que no podemos, hermanos, de ninguna manera de abandonar a nuestro Dios, de dejar el camino simplemente porque fuimos inconstantes, hermanos. Hay otro versículo también, está en el capítulo 24 de este mismo libro, por favor. Vayamos ahí, capítulo número 24. Mira el versículo número 20. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Segundo de Crónicas 24:20, y dice: y el Espíritu de Dios envistió a Zacarías, hijo de Joaída, del sacerdote, el cual estando sobre el pueblo le dijo, él le dijo esto al pueblo: así ha dicho Dios. Es importante que comprendamos cuando es el hombre que habla y cuando es Dios quien habla. Aquí el hombre estaba hablando lo que decía Dios. Él era el mensajero. Así dice el Señor, así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Dios, hermanos, mandó al hombre, al predicador, al profeta de Dios, al sacerdote, lo mandó, hermanos, para que preguntara al pueblo: ¿por qué razón quebrantaron los mandamientos de Jehová? ¿Por qué invalidaron? ¿Por qué pisotearon la palabra de Dios? Ustedes conocían la Biblia. Ustedes sabían lo que la Biblia dice, sin embargo fueron a hacer lo que la Biblia decía que no hicieran. ¿Por qué quebrantaron la ley de Dios? ¿Por qué quebrantaron los mandamientos del Señor? ¿Por qué dejaron de hacer lo que Dios les había mandado hacer? El versículo continúa diciendo: no os vendrá bien de ello, no van a recibir nada bueno. Y quiero que sepa, hermanos, trae consecuencias el abandonar la palabra de Dios, el abandonar el camino de Dios. Va a haber consecuencias y no buenas. No os vendrá ninguna cosa buena, porque por haber dejado a Jehová, Él también os dejará, dice la palabra de Dios. Quiero que entienda los textos, hermanos. Entendamos, no hay excusa para ninguno de nosotros que después salgamos: es que yo no sabía. No, la Biblia nos advierte, la palabra de Dios nos dice con claridad que debemos ser personas, hermanos, constantes en el camino de Dios. No podemos andar un tiempo, hermanos, en el camino de Dios y a la hora que queramos salirnos de Él.
porque esto traerá graves consecuencias, dice el versículo, hermanos. Nos va a venir mal, va a venir un mal sobre nosotros, y esto va a ser a consecuencia de haber dejado al Señor. Y cuando nosotros dejamos a Dios, Él también nos dejará. Cuando lo necesite, Él no va a estar ahí. Así dice la palabra del Señor. Hay otro versículo, hermanos, en el primer libro de Crónicas. Aquí estamos en los libros de Crónicas, pero ahora busquemos el primer libro, y busquemos el capítulo 28, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, el versículo número 9. Mire lo que ahí dice la palabra de Dios. Aquí está el rey David hablando con su hijo Salomón, y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, noten lo que dice, hermanos. La advertencia de Dios es esta: si tú dejares al Señor, Él te desechará para siempre. Él te desechará para siempre. Es algo importante esto, hermanos. No es una cosa para jugar. Uno no puede jugar con Dios y esperar que al final nos salgamos con la nuestra. No, Señor, las consecuencias van a ser trágicas. Vamos a tener graves consecuencias, hermanos. Y hermanos, déjenme decirle algo. Es algo muy importante que quisiera que usted y yo entendamos, porque enseguida vamos a ver otros textos que también nos ayudarán a entender todo esto. Pero si hay alguien a quien nosotros amamos, es a nuestros hijos. Y quiero que sepa, hermanos, hay un refrán por ahí que dice que Dios nos da donde más nos duele. Y quiero que sepa, hermanos, que muchas veces las consecuencias de nuestro alejamiento de Dios, Dios va a tener que hacérnoslo saber a través de nuestros propios hijos, y nos va a doler. Así que en esta noche, hermanos, nosotros tomemos en cuenta la advertencia de Dios: no deje al Señor. Aquí David le está instruyendo a su hijo Salomón a cómo debe de servir a Dios, qué debe de hacer. Dice, primeramente, tienes que conocer al Dios de tu padre. Tienes que hacerlo tu Dios personal. Hay muchos hijos yendo a la iglesia solo porque los padres lo llevan. Ellos deberían de conocer a Dios personalmente y buscar a Dios personalmente. El versículo dice, y sírvele con un corazón perfecto. No se trata solo de ir a la iglesia, hay que servir a Dios. Hay gente que se cambian de una iglesia a otra, y algunas veces, hermanos, simple y sencillamente es para ocupar una banca en la otra iglesia. La palabra de Dios, hermanos, dice que nosotros debemos de servir a nuestro Dios. Dice, sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Tienen que tener un ánimo, tienen que tener un entusiasmo que salga de su propio corazón. No debe esperar que cosas sucedan para que él se anime. Él debe tener el ánimo voluntario. Algunas ocasiones escucho, hermanos, decir que hablando sobre las conferencias de pastores, y esto tiene que ver con los siervos de Dios. Pero muchas veces escucho a algunos, es necesario ir a la conferencia para volver a animarnos. Hermano, déjeme decirle, si usted piensa que necesita una conferencia para animarse, usted necesita leer este texto. Usted necesita animarse voluntariamente. Debe estar animado donde Dios lo tiene, en las circunstancias que Dios ha permitido, con la gente que Dios le ha permitido pastorear y servir a Dios. Usted necesita animarse ahí. No espere la conferencia siguiente para usted tomar ánimo. Usted anímese ahí. Yo pienso que los que asisten a las conferencias deberían asistir animados, no para ser animados. Dice el versículo, porque Jehová escudriña los corazones de todos. No hay nadie que se le escape a Dios. Dios está viendo el corazón de papá, está viendo el corazón de mamá y está viendo el corazón de cada uno de sus hijos. Él escudriña los corazones de todos y Él entiende toda imaginación, toda intención de los pensamientos. Él sabe por qué la gente va a la iglesia. Él sabe por qué los sirven, por qué razón andan haciendo lo que andan haciendo. Dios lo conoce todo. Por eso dice David a su hijo Salomón, Dios conoce todas tus intenciones. Y además de todo, si tú le buscares, lo hallarás.
Dios no está escondido de nadie. Cuando hablamos de buscar a Dios, no estamos diciendo de que búscalo a ver dónde está escondido. No, Dios no se esconde de nadie. Pero cuando estamos hablando de buscar a Dios, estamos hablando de personas que realmente quieren estar con Él. Mas si le dejares, Él te desechará para siempre. Así que es importante, hermanos, que nosotros seamos constantes, porque la inconstancia trae desgracia, hermanos. Ahora quiero que veamos el lado opuesto. Qué bendición es y cuánta bendición trae al corazón de nuestra vida y al corazón de nuestras familias, al corazón de nuestras iglesias, cuando nosotros somos constantes, cuando nosotros continuamos, hermanos. Y hay una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta. Para usted que es padre y madre, que tienen hijos a cargo suyo, que Dios se los dio para que usted los educara y caminaran con el Señor, es importante tomar en cuenta la constancia. La constancia de los padres hace una grande diferencia en los hijos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, por favor. Deuteronomio, capítulo 6. Busquemos ahí la palabra de Dios, comenzando con el versículo número 5 en adelante hasta el verso 9. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, todas tus fuerzas. Le está hablando a los padres. Esta es la forma que Dios espera que los padres amemos a Dios. Y luego dice: y estas palabras que yo te mando hoy, Dios le estaba mandando a los padres, estarán sobre tu corazón. Ponlas en tu corazón, atesóralas en tu corazón, que sean algo por lo que tú vivas y algo por lo que tú ames. Versículo 7, y las repetirás. Aquí es donde entra el trabajo de la constancia de los padres con sus hijos. Y las repetirás. La palabra repetir habla de constancia. No se lo digas una vez. Vuélveselo a decir cuantas veces sea necesario, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Qué interesante el texto, hermanos. Pareciera, en el texto, pareciera ver unos padres tóxicos con sus hijos. Pero la verdad es que esto es lo que necesitan nuestros hijos. Si hay algo de lo que debemos de hablar con nuestros hijos, es de la palabra de Dios. Repítele una y otra vez. Habla con ellos estando en tu casa. No desaproveches la oportunidad en estos tiempos, hermanos. Lamentablemente la tecnología ha callado las bocas de los padres con sus hijos. Están en casa, pero ya no hablan. Porque ahora cada uno está en su negocio, está en su asunto, está en sus páginas de internet, están metidos en sus celulares, en cualquier cosa, hermanos, o viendo televisión o metidos en la computadora. Ya la gente no habla. Y la Biblia dice que los padres deben de hablar. Habla con ellos, aprovecha la oportunidad, porque no toda la vida van a estar en casa. Mientras estén en casa, habla con ellos. Además, cuando andes en el camino, mientras salgan de viaje, mientras se trasladen a la escuela, cuando vayan al trabajo, hermanos, habla con ellos, sigue hablando, dice la palabra, y háblales la palabra de Dios. Háblales al acostarte, que la última palabra que escuchen de ti sean las cosas de Dios. Y cuando se levantes, es decir, que cuando el niño se levante, el hijo se levante, la primera persona que se va a encontrar va a ser contigo, dice el Señor. Amén. Qué bendición. Algunos hijos no están muy contentos con este versículo, pero dice la palabra del Señor, el verso número 8. Y has de atarlas, las palabras que Dios le acababa de decir, has de atarlas por señal en tu mano. Yo veo que mucha gente trae pulseras en sus manos, y algunas pulseras las tienen ahí casi permanentes, de por vida. Algunos tienen significado, algunos forman un pacto con otras personas, y ese pacto lo hicieron y va a perdurar con ellos ahí. Pero hermanos, hay un pacto que tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios. Ese pacto es de que no vamos a dejar de predicarla, no vamos a dejar de enseñarla. Has de atarlas por señal en tu mano. Cada vez que veas tu mano, acuérdate que tú tienes un pacto con la palabra de Dios de enseñarla a los hijos, y estarán por frontales entre tus ojos. ¡Qué bendición! El padre no debe de mirar más que la palabra de Dios.
hay que estar, hermanos, empapados de la palabra de Dios constantemente. No te apartes de ellos, dice el Señor. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Mira cuánta información dada solamente porque queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien cuando ellos crezcan. Entonces, qué importante es ser constantes con nuestros hijos, porque la constancia trae buenos resultados. En el capítulo 22 del libro de Proverbios, por favor, más adelante en sus Biblias, libro de Proverbios, capítulo número 22, verso conocido, algunos posiblemente ya lo saben de memoria. Instruye al niño en su carrera, instrúyelo en su camino. Noten la palabra instruir. Habla de, hermanos, no solo de una ocasión, no habla de una sola vez, habla de toda la vida. Hermanos, hay que tomar tiempo, hay que ser constantes con los niños. No lo puede dejar, sígalo enseñando. Hay que enseñarle cosas nuevas. Dice un refrán que los niños no nacieron enseñados, hay que enseñarles. Instruye al niño en su camino, para que cuando él fuere viejo no se aparte de él, dice la palabra de Dios. Vea usted la importancia entonces de ser constantes con la enseñanza de la santa palabra de Dios. La importancia es de que va a haber buenos resultados. Cuando él crezca, cuando el niño o la niña crezca, hermanos, él va a crecer, hermanos, y va a permanecer en el camino de Dios. ¿Cuántos padres en este momento pueden darle gloria a Dios por sus hijos? Porque sus hijos desde pequeños han estado en la casa de Dios, han estado en el camino de Dios y ahora ya son adultos, han crecido, algunos ya se casaron, tienen sus propias familias y siguen en el camino de Dios, solo por la constancia de sus padres. Porque papá y mamá estuvieron constantes en las cosas de Dios, por lo tanto sus hijos han seguido su buen ejemplo. Así que vale la pena, hermanos, vale la pena ser constantes en la crianza y en la educación de nuestros hijos. En el Nuevo Testamento, si usted va ahí, por favor, busque en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo número 6. Hay un verso ahí, el versículo número 4. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante que los padres sigan amonestando a sus hijos con la palabra de Dios. Amonestación del Señor se refiere a la palabra de Dios, a los conocimientos que tenemos de la palabra de Dios. Así que vale la pena, hermanos, vale la pena seguirle enseñando. No lo deje para cuando crezca, para que él decida qué quiere creer. No, usted enséñele la palabra de Dios. Y el resultado lo verá en el futuro, en el tiempo. Mira lo que dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Segunda de Timoteo 3, el versículo número 15. Mira lo que dice acá la palabra del Señor también. El verso 15 dice, y que desde la niñez, Pablo se refiere a Timoteo. Y le está diciendo, recordando desde cuando él ha oído la palabra de Dios, desde cuando conoce las Escrituras. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo supo desde la niñez este joven predicador Timoteo? Porque él tuvo una madre y tuvo una abuela que se encargaron de instruirlo con la palabra de Dios. Le transmitieron su fe en la palabra de Dios. Así que es importante, hermanos. Con tristeza puedo decir nuevamente, hermanos, cuántos padres, cuántas madres ya perdieron a sus hijos. Ya no los tienen en la iglesia, no los ven jamás en la iglesia, no caminan con ellos a la iglesia, porque ya crecieron. ¿Y por qué se apartaron? Si la palabra de Dios no falla. La única razón es porque estos padres han sido inconstantes, no han sido fieles a Dios. Han estado un tiempo fieles y en otro tiempo fuera, adentro y afuera. Esto es lo que miran los hijos. Por eso dice la palabra de Dios, que no los provoques a ira, que no los hagas desanimar, que no se desanimen, hermanos, que no se hagan de poco ánimo, dice la Escritura.
necesitamos que nuestros hijos vean buenos ejemplos, la constancia de los padres, siempre caminando en el camino del Señor, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos. Es importante entonces que nosotros comprendamos. Hay que entender que la inconstancia trae graves consecuencias, pero la constancia nos da buenos dividendos, buenos frutos cuando se trata de traer a nuestros hijos al camino del Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer, hermanos, si hemos sido inconstantes en el pasado? Si nosotros hemos sido inconstantes, no hemos sido padres, ni hermanos, ni creyentes constantes, ¿qué podemos hacer ahora, hermanos? En el capítulo 4 de la carta de Santiago, por favor, vamos a la carta de Santiago más adelante en sus Biblias. Busque el capítulo 4, el versículo número 8, y mire usted lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. ¿Qué tenemos que hacer si hemos sido personas inconstantes y hemos sido causantes y culpables, hermanos, quizás de nuestras propias pérdidas de bendición de Dios y también la pérdida de las bendiciones de Dios para nuestros hijos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Dios. Hay que llegarnos a Dios, como dice el versículo. Hay que acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Y luego también tenemos que limpiar, como pecadores que somos, limpiar nuestras manos. Hay que limpiar nuestras manos. ¿Cómo lavamos nuestras manos? Bueno, tenemos que comenzar por enmendar, por arreglar las cosas que habíamos destruido. Hay que comenzar, hermanos, si es necesario, pedir perdón a las personas que ofendimos por nuestra inconstancia. Tenemos que arreglar esas cosas, por eso dice que debemos limpiar nuestras manos. Y ustedes, dice, vosotros los de doble ánimo, ustedes que andan inconstantes de un lado para otro, purifiquen sus corazones. Hay que purificar los corazones. ¿Cómo purificamos nuestros corazones, hermanos? Mediante la palabra de Dios, mediante, hermanos, la oración a nuestro Dios. Tenemos que limpiar y purificar nuestros corazones. En el libro de Isaías, vaya ahí por favor, hay otro texto, esto es en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo número 1 y busque el versículo 16. Mire aquí lo que dice la santa palabra de Dios. Lavad, limpiaos. Hay dos palabras enseguida, una tras la otra. Tenemos que lavar, hay que lavar y limpiarnos. Hay que lavar las cosas que ensuciamos. Pero luego también dice que tenemos que lavarnos a nosotros mismos, porque también nosotros nos ensuciamos. Y eso, hermanos, requiere de limpieza. Cuando el hombre trabaja, hermanos, no solamente ensucia su ropa, sino que también se ensucia su cuerpo. Así que hay que lavar la ropa y hay que lavar su cuerpo. Por eso dice el Señor aquí, lavad, limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Vea usted lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que quitar, hermanos? Hay que quitar la iniquidad, la maldad de nuestras obras de ante mis ojos, dice el Señor. Hay muchas cosas malas que hemos hecho y hay que quitarlas, hermanos. Todo lo malo que hicimos, esa inconstancia, ese vaivén, ese de tiempos de estar en las cosas de Dios solamente, hay que quitar eso, hermanos. Toda la maldad con la que nosotros hicimos. Hay mucha gente, hermanos, hay muchos cristianos que han echado a perder sus familias, porque a la hora de la comida, mientras estaban en casa, comenzaron a quejarse de la iglesia, comenzaron a murmurar contra el pastor y a hablar mal de los hermanos. Y eso es iniquidad, eso es obra perversa. Y eso, hermanos, muchas veces lo he dicho yo aquí, eso es como una bomba de tiempo que se le está poniendo a cada uno de los hijos. Cuando ellos crezcan, esa bomba estallará. Así pequeños, ellos no dicen nada. Cuando son pequeños, ellos, por respeto a los padres, se quedan callados, pero van a crecer.
Y cuando ellos crecen, hermanos, las cosas cambian. Ahora ellos determinan, ellos deciden, la iglesia no es algo bueno. La iglesia no es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ahí siempre mis padres se quejaron, criticaron, murmuraron y hablaron mal de los hermanos. Por eso dice el Señor: limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras. Pídale perdón a sus hijos por haber hablado mal de los hermanos. Pídale perdón a sus hijos, a su familia, por haber murmurado y criticado, por haber chismeado inclusive, hermanos. Todo eso Dios lo ha visto. ¿Usted cree que Dios no se dio cuenta todo lo que dijo usted, todo lo que pensó y todo lo que murmuró? Dios lo vio, dice que están todos delante de sus ojos. Puede que los hermanos no se hayan dado cuenta. Puede que el pastor de la iglesia no se haya dado cuenta, pero Dios sí lo supo. Y sus hijos también. Dejad de hacer lo malo, termina diciendo el texto. Noten, hermanos, las palabras claras de nuestro Dios. Si nosotros hemos sido inconstantes, tenemos que dejar de hacer lo malo. Es malo que nosotros no seamos constantes, que seamos de mal ejemplo a nuestra familia. Hay un texto más que quisiera que viésemos en esta tarde, hermanos. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1. En el Nuevo Testamento, una vez más, vamos ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Mire lo que dice aquí el Señor, hermanos. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, si hemos sido inconstantes en el pasado? Tenemos que purificar nuestras almas en la obediencia de la verdad. Es decir, no lo vuelvo a hacer, Señor. No lo vuelvo a hacer. Me he dado cuenta que te he fallado, Señor. Me he dado cuenta que no solamente te fallé a ti, le fallé a mis familias, le fallé a mis hijos. Si es usted un hombre casado, le fallé a mi esposa. Pero qué importante es rectificar, arreglar las cosas, purificando vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, con el amor de hermanos, sin fingimiento. Es tiempo, hermanos, que los hermanos se amen de verdad y no se critiquen y no murmuren detrás de las espaldas de los demás. Este tiempo, hermanos, donde la mayoría de los cristianos están ausentes del templo, donde no se congregan, donde no están en la iglesia, donde están cada uno en casa. Analicemos nuestras vidas. ¿Qué decimos de los hermanos? ¿Qué hablamos de ellos? ¿Qué pensamos de ellos? Tenemos que amarnos de verdad con un corazón limpio, purificados los corazones. En la verdad, que el amor sea, hermanos, un amor verdaderamente de hermanos, caridad hermanable, amor de hermanos, que nos duela lo que les duele, que suframos con los que sufren, que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer si le hemos fallado a nuestro Dios, si hemos sido inconstantes. Y hay un último versículo que quisiera que viéramos hoy en esta tarde, hermanos. Está en la primera de Juan, primera carta de Juan, por favor. Busquemos la primera de Juan, capítulo 3. Y mire lo que dice el versículo 3 también. Primera de Juan 3:3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Nosotros tenemos que limpiar las cosas. La inconstancia ensució nuestros testimonios, ensució nuestras vidas, manchó, hermanos, lo creíble de nosotros. Pero ahora, hermanos, tenemos que arreglar eso. Hay que purificar nuestros corazones. Hermanos, dice el versículo, cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Tenemos que purificar. Hay que esclarecer las cosas. Estamos sirviendo a un Dios vivo. El único Dios
que escucha, el único Dios que ve, el único Dios, hermanos, que atiende al humilde, hermanos. Estamos delante del Dios Todopoderoso y debemos de vivir una vida transparente delante de nuestro Dios, pero también delante de nuestros hermanos. Por eso dice el versículo, dice, el que tiene esta esperanza se purifica como Él también es limpio. Hermanos, Cristo en su vida terrenal nunca le falló a sus discípulos. Él nunca, hermanos, hizo ninguna cosa que desanimara a sus discípulos. Todo lo que Él hizo fue para bendecir a sus seguidores, a los discípulos, a los apóstoles, a quienes seguían sus pisadas, hermanos. La vida de todos nosotros debería ser de tal manera que trajera bendición a la vida de los demás. Dios nos ha dado una tarea, hermanos, una gran tarea. Cuando el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, él sencillamente lo que estaba diciendo, tenemos una gran tarea. Tenemos que recordar que Dios nos puso a nosotros en el camino como ejemplos a los que siguen detrás de nosotros. ¿Cómo pudiéramos seguir, hermanos, el ejemplo de una persona inconstante? Una persona que por un tiempo camina en el camino y otro se detiene. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que detrás de nosotros vienen muchos, específicamente nuestras familias. Papá, mamá, recordemos que somos responsables ante Dios por lo que hagan nuestros hijos. Somos los responsables si ellos caminan con Dios, pero también somos responsables si ellos caminan lejos de Dios. ¿Qué clase de vida llevamos delante del Señor en esta noche, hermanos? ¿Estamos siendo constantes con el Señor? ¿Estamos siendo constantes en la vida cristiana? ¿Somos constantes en nuestras lecturas diarias? ¿Somos constantes en la oración? ¿Somos constantes, hermanos, en el servicio a nuestro Dios? ¿Qué clase de vida llevamos nosotros? Recuerde una vez más que la constancia nos ayudará a levantar, hermanos, un buen testimonio y que quienes nos siguen crean en el Señor Jesucristo. Así que en esta noche, hermanos, tomemos este breve tiempo para hablar con Dios. Meditemos muy profundamente en nuestros corazones. ¿Qué ha sido nuestra vida? ¿Cómo hemos caminado con Dios? La constancia trae bendición, pero también trae desgracia si somos inconstantes. Y si hemos sido inconstantes, sabemos que necesitamos arreglar las cosas. Hay que purificar los corazones, hay que venir ante Dios en arrepentimiento. En esta noche, hermanos y hermanas, ahí donde usted se encuentra, ahí donde está usted, clamemos a Dios, busquemos a nuestro Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser constantes, a ser permanentes, a permanecer fieles, a guardarnos sin caída y guardarnos, hermanos, en el propósito de la palabra de Dios, caminando siempre adelante. Y si usted no es salvo, busque a Cristo. La salvación está tocando a la puerta. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él. Hermanos, en esta noche, cuando Cristo llegó al corazón de las personas, Cristo cambió sus vidas. Fueron transformados. Vemos ejemplos tras ejemplos. Si usted es salvo por la gracia de Dios, usted tiene que haber sido testigo, hermanos, del cambio que Dios operó en su corazón. Pero si usted se llama cristiano y todavía no hay cambios en su vida, es posible que a lo mejor usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Todavía no ha sido salvo. El único que cambia las vidas es el Señor. Ríndase al Señor, entregue su vida a Jesucristo y Él lo hará en usted. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para terminar con una oración. Padre Dios, damos gracias en esta noche. Esta es tu palabra. Ayúdanos a aplicarla correctamente en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, Padre, para que podamos meditar en lo que hemos escuchado acá. Padre, gracias por quienes son constantes, caminando fielmente, firmes en tu camino y dando un buen ejemplo, un buen testimonio que a la larga, Señor, ha traído buenos dividendos. Ha podido ver, Señor, a sus hermanos, han podido ver que sus hijos caminan también en el camino que ellos han dado. Pero Padre, también te pido por quienes no han sido constantes, aquellas personas que han
andado de tiempo en tiempo solamente. Padre, cuántas desgracias se hubiesen evitado si hubiesen sido constantes, caminando siempre contigo. Mi Dios, que en esta noche cada uno tome su parte de lo que cada quien necesita de tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por tu presencia. Sé con los enfermos, sé con cada uno que te necesita en este momento. Y a ti será toda la honra y toda la gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.